Muy buenas noches, mi nombre es Diana García y estamos aquí de nuevo, como todos los miércoles a las 8 de la noche, enseñando en el programa llamado La Medicina de Dios. Este programa es sumamente importante para toda persona que está pasando por una enfermedad y para toda persona que debe de prepararse para cuando venga un ataque de enfermedad o a su familia o a ti, puedas saber qué es lo que tienes que hacer. Este programa comenzó por Proverbios 4 del 20 al 22, que es una ley espiritual. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Así que el nombre de la medicina de Dios salió de esta ley espiritual, que es cómo se recibe de Dios, que la palabra tiene que entrar por tus ojos, por tus oídos y salir por tu boca. De suma importancia que tú sepas eso, que cuando leas la palabra la leas en alta voz, despacio, para que pueda entrar por las 4 puertas y salir por la puerta grande de la boca que el Señor nos ha dado. Hoy está Claudia aquí conmigo, colaboradora en este programa, y vamos, amén, gloria a Dios. Y vamos a compartir ella y yo sobre la autoridad del creyente. Así es, muy importante. Que es algo que tenemos que saber, porque si nosotros no tomamos autoridad sobre los ataques que el enemigo pone en nosotros, entonces se quedan. Así que vamos a comenzar. Claudia, vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Lo voy a leer, después si tú quieres hacer un comentario sobre esto y yo hago otro. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree y gobierne. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzcadla, señorear, someter, gobernar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué te crees de esto? Eso es tremendo, pastora, porque ahí vemos cómo Dios desató la palabra, habló y le dio autoridad a Adán. La autoridad que es la misma autoridad de Dios Padre se la dio a Adán, que lo hizo a su imagen, que es el espíritu, y a la semejanza de Dios, que es con todo su poder, con toda su autoridad, para que gobernara, sojuzgara, se multiplicara y reprodujera ese mismo paraíso, ese mismo Edén, en toda la tierra, en el tiempo que Dios le daba. Él estaba a cargo de la tierra. Él estaba a cargo de toda la tierra, le dio autoridad, le dio dominio para que gobernara todo. Pero cuando vamos a Génesis 3:6, vemos cómo Adán desobedeció a Dios. Porque Dios le dio instrucciones. Lo que tenía que hacer. Lo entrenó antes de crear a la mujer. Él hablaba con Dios. Así que él sabía las leyes, cómo tenía que obedecer. Así es. Y el Señor le dijo, no comas de ese árbol que está en el medio del huerto, porque eso me pertenece a mí, fue lo que Dios quiso decir. Esa es mi parte. Esa es la parte. O sea, había un pacto de obediencia. Se lo dio a Adán, le dio autoridad y le dijo, esto es lo que tú vas a hacer. Pero entonces el diablo usa a la serpiente, que en ese tiempo no se arrastraba en la tierra, era un animal bello, y usó a la serpiente, y la serpiente fue a Eva, que era la más débil, y le engañó. Y ella comió del árbol del bien y del mal, y se viró y le dio de comer a su esposo Adán. Adán estaba al lado de ella. El Señor los llamaba y decía, Adán, y los dos venían junticos, porque los dos fueron
llamados Adán al principio, eran una sola carne. Entonces vemos que en 1 Timoteo 2:14 dice que Adán no fue engañado, pero Eva sí fue engañada. Y él le entregó legalmente la autoridad que le había dado Dios aquí en la tierra. Así es. Se la entrega a Satanás. Legalmente. Y eso es considerado una alta traición para Así Dios. mismo. Porque Adán conocía la palabra, hablaba con Dios Y sabía lo que tenía que hacer, porque Sabía las que- instrucciones habían sido dadas a él. que tenía que obedecer. Era su hijo, su hombre, creado para gobernar la tierra y reproducir el diseño divino de Dios. A quien tú obedeces, ese es tu Dios. A quien tú obedeces, ese es tu Dios. Y en 2 Corintios 4:4 nos habla del Dios de este siglo, hablando del enemigo de Satanás. Él está a cargo de este sistema mundial aquí en la tierra y por eso es que el mundo está como está. Hay personas que piensan que es Dios. No, Dios solo puede hacer aquí en la tierra lo que nosotros le pedimos que haga a través de la oración. Eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros para Él poder funcionar en nuestras vidas, funcionar aquí en los gobiernos, pero hay que orar. Pero Dios, que lo sabe todo, Claudia, hizo un plan antes de la fundación del mundo. Así es. Él quería crear al hombre, Él quería una familia. Así es. Y Él lo consultó con la segunda persona de la Trinidad, Cristo, el Cristo, que es la palabra de Dios. El verbo. Y Él seguramente que le dijo, yo voy a crear al hombre, pero el hombre va a caer. Y antes de la fundación del mundo, lo pueden buscar después en 1 de Pedro, versículo 19, dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios, donde no había tiempo. La segunda persona dijo, yo voy a rescatar al hombre. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande el de Dios, que se hizo hombre para venir a rescatarnos del hueco, del hoyo que nos metió el enemigo. Sí, porque el pecado, la desobediencia, la traición nos deja separados, nos deja muertos espiritualmente, nos deja a expensa del Dios de este siglo para hacer de acuerdo al diseño del diablo, que no era el diseño de Dios para nuestra vida. Y estamos en esta semana celebrando la semana o rememorando la Semana Santa, ¿verdad? Que aunque no sabemos si fue en este tiempo o no, pero se celebra. Se celebra y celebramos el domingo como el día de la resurrección. Yo no le llamo el día de Easter, yo digo el día de resurrección. Es el día más importante para todos nosotros que conocemos a Jesús. Entonces, antes de la fundación del mundo, el pacto de redención fue hecho con su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Cristo. Él iría a la tierra y viviría como un hombre, dejando sus poderes, sus riquezas a un lado, y salvaría al hombre de las garras de Satanás. Porque toda persona, Claudia, que nacía de mujer, nacía con el pecado original. Con la naturaleza pecaminosa. Es como si fuera un virus que va transmitiéndose desde el principio. Porque cuando estudiamos Génesis nos damos cuenta que todo se produce de acuerdo a su género. Así es. Y entonces, antes que Jesús viniera, todo se producía de acuerdo a su género, con el pecado original, con la naturaleza pecaminosa. Toda persona viene a esta tierra. Así es. Pero el plan ya estaba hecho, la encarnación. Así es. ¿Quieres tocar eso de la encarnación? Como hombre, sabemos que Cristo, el Verbo, tomó forma de hombre. Dios le preparó un cuerpo para que en el tiempo de Dios naciera de una mujer y venir como hombre a rescatarnos, para salvarnos. Y eso pues se llama la encarnación, ¿verdad? Y se le llama en la Biblia, en la palabra, el postrer Adán. ¿Qué quiere decir el último? El último Adán. Y tenía que ser igualito al primer Adán, con la sangre del trono, igual que la sangre de Adán al principio vino de Dios. El postrer Adán tenía que ser igualito
al primer Adán. Por Así eso es. es que él decía, yo soy el hijo del hombre, yo soy el hijo de Adán. Si lo buscas en el hebreo, es yo soy el hijo de Adán. Y cuando él resucita de los muertos, Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, que la semana que viene vamos a hablar más del nombre de Jesús. Porque en ese nombre, toda persona que acepte a Jesús como su Señor y lo confiesa como su Salvador, tiene autoridad sobre el diablo Amén. y los demonios. Así es. Así que vemos que esa autoridad que Jesús ganó por su obediencia, porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así mismo. Entonces él recibe ese nombre en autoridad. Y ese es el nombre y esa es la autoridad que él nos pasa a nosotros, la iglesia, como su cuerpo. Vemos que en el libro de Efesios nos habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia como cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que vamos a ir despacio para que ellos puedan entender esto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el nombre de Jesús y la autoridad nos pertenece. Es la herencia que el Señor nos ha dado. Por eso es que en Efesios 1:3 dice, bendito sea el nombre de bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en el pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque todo primero se recibe en el Espíritu. Y después uno a través de la fe, que es la ley del reino de Dios, lo traemos a lo físico. Ya todo ha sido dado. Tú tienes autoridad, tú tienes dominio sobre toda enfermedad, sobre todo nombre que hay aquí en la tierra. Tú tienes autoridad. Esa autoridad ha sido dada por el Padre a cada uno de sus hijos. Así es. Y es importante saber esto, pastora, porque por eso estamos tocando desde el principio, para que nosotros podamos entender qué es lo que Jesús nos vino a devolver. Así es. Porque Adán fue creado a imagen de Dios, con autoridad, con dominio, un hombre que fue creado sano, perfecto, con relación con Dios, a la imagen y semejanza de Dios, con una comunión con Dios perfecta, de espíritu a espíritu. Entonces, y lo echó a perder. Y todo lo echó a perder por la desobediencia. Entonces, es importante ver que Jesús, como el postrer Adán, vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La autoridad, el dominio, la comunión. Y lo que se había perdido también fue la naturaleza, de Dios. La vida Zoe, la vida de Dios, que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. Así que en Cristo tienes autoridad sobre todo ataque del diablo, todo tipo de enfermedad, de dolor. Tú tomas autoridad en el nombre poderoso de Jesús. La autoridad le pertenece aunque no la uses. Te pertenece. Te lo digo porque tienes que aprender más de esto. Porque cuando yo pasé, Claudia, por lo que yo pasé, yo tomé autoridad constantemente sobre ese tumor hasta que se fue. Yo sabía la autoridad que yo tenía. Y si no la tomo, estuviera allá arriba ahora. Porque es así. Y también quería mencionar que en ese mismo capítulo también dice que Él nos dio herencia. ¿Y qué herencia? ¿Y qué herencia? 7,000 y pico de promesas nos ha dado. Así es. Así que quisiéramos tocar algunas de las escrituras, pero especialmente la de Efesios. Efesios 1, del 17 al 23. Así es oración de Efesios. Y se lo digo porque yo usé esa oración una vez para un problema muy grande que yo tenía. Y el Señor con esa oración me lo resolvió. Amén. Yo oraba esa oración de Efesios, que viene siendo más o menos, vamos a buscarla, porque esa oración es tremenda. Y esa oración te deja saber la autoridad que tú tienes, que ha sido dada, nuestra posición en Cristo. Amén. Tú estás en Cristo y Cristo
está en ti. Entonces Así es importante saber lo que te pertenece, porque si no lo sabes, no lo vas a tener. En Efesios capítulo 1, empezando en el versículo 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora empieza la oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Claudia, eso viene siendo el conocimiento de Cristo. Saber más de Él. Ese espíritu de sabiduría y de revelación nos deja acercarnos más al Señor y tener conocimiento de Él. Conocerlo más. Y aquí dice, alumbrando los ojos de tu espíritu. Claudia, eso es alumbrando los ojos de nuestro espíritu, para que sepa cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mira eso. Herencia. Esa es la herencia. Las La que riquezas estás de la hablando. gloria en Cristo. Y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese poder. Ese es algo tremendo. Ese poder de resurrección que resucitó a Jesús. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a parar ahí. Amén. Wow. Así Tremendo. que estamos viendo, Él fue resucitado. Claudia, ¿por qué no compartes Efesios 2:6? Y juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, dice la Escritura, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, si tú pones esa escritura ahí, cuando Cristo fue resucitado de los muertos, cabeza y cuerpo fueron resucitados juntos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y después, si vamos al versículo 21, Claudia, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es tremendo. Es tremendo porque es que eso te deja ver y eso nos da un entendimiento y revelación de la posición que ahora en Cristo tenemos. Que nosotros ya fuimos resucitados con Él, estamos sentados con Él, gobernando sobre toda enfermedad, todo nombre de enfermedad, todo nombre de pobreza, toda situación que el enemigo traiga a tu vida. Tienes autoridad porque ya Jesús, Cristo, nos la dio. En esta oración dice que todo fue puesto bajo los pies. ¿Dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. En el cuerpo. Es igual que el cuerpo de nosotros. Cabeza y cuerpo están justos. Todo demonio está bajo nuestros pies del cuerpo. Jesús es la cabeza quien dirige, igual que nuestra cabeza nos dirige, y el cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca ejecuta. Es igual el cuerpo de Cristo. Si tú has recibido al Señor, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y si no lo has recibido, al final que terminemos este programa, hacemos la oración para que lo recibas y puedas ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es algo tan tremendo. La gente no se da cuenta de la autoridad que nosotros tenemos, que Él nos ha dado. Omnipotencia divina del Espíritu Santo, porque la resurrección de Jesús fue la obra del poder más grande del universo. Y ahí es donde está nuestra victoria. Por eso es que el domingo hay que celebrarlo, porque ese fue cuando Él resucitó de los muertos, nos dio vida a nosotros. Tenemos la oportunidad de recibirlo y esa vida entra en nosotros. ¿Qué te parece eso, Claudia? Por eso ese día es tan poderoso, porque ya eso te deja ver y te hace recordar que Él fue al infierno, bajó a las profundidades para arrebatarle las llaves del Hades y de la muerte, porque toda persona que no tiene a Jesús está en muerte, aunque estén caminando, pero el espíritu está en muerte. Todo el reino de tinieblas tiene acceso a la vida de la persona. La cabeza,
Cristo, el cuerpo, Amén. la iglesia, nosotros fuimos levantados al mismo tiempo. Cristo, la cabeza, está sentado en lugares celestiales con su cuerpo a la derecha del Padre, y esto es un honor. Todas las mañanas, yo sé que Claudia lo hace y yo lo hago, tomamos nuestro lugar y nos sentamos en lugares celestiales en Cristo Jesús a la derecha del trono, el lugar del poder más grande del universo, el trono de Dios, el trono del Dios Todopoderoso. Estamos sentados ahí espiritualmente con autoridad. Eso significa autoridad. 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 La derecha de un rey. A la derecha de un rey. Y solo reyes pueden sentarse delante de reyes. Amén. Los ángeles tienen que estar parados. No se pueden sentar. Nosotros nos sentamos como hijos. Como hijos. Y esto es de suma importancia. Porque Primera de Corintios 6:17 dice que somos un espíritu con él. Así es. Entonces, Claudia, este poder, que es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, lo tenemos dentro de nosotros. Así es. Pero tenemos que saberlo para poder usarlo. Y si estás pasando por una enfermedad, toma nota. Toma nota, busca estos versículos que te estamos dejando, que te damos aquí, te dejamos saber el significado, para que tú sepas el poder que tú tienes y que esa enfermedad tiene que irse, no se puede quedar si tú tomas autoridad. Tú tomas autoridad para que se vaya. Se tiene que ir. Así es. Romanos 8:11 habla de eso. Esa es la dice que es vivificación el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Eso es algo que yo hago todos los días. Ahora yo lo voy a leer. Léelo. Esto va con Efesios que acabamos de Eso leer. va, sí, sí. Dice, y si el espíritu de aquel, ¿de quién? De Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en ti, en mí. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. Eso es vida. Vivificará también vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. Yo todas las mañanas me pongo la mano aquí y digo, Espíritu de Dios, de acuerdo a Romanos 8:11, vivifica mi cuerpo mortal desde mi cabeza a la planta de mis pies. Vivifica mis células, mis huesos, mis órganos con la vida de Dios. Y cuando tú haces eso y meditas en eso, el Espíritu Santo empieza a darle vida y sacar todo lo que hay dentro de ti que no es de Dios, y tú lo puedes creer porque todo se recibe por fe. Amén. En el reino de Dios todo se recibe, si puedes creer, dijo Jesús, todo es posible, todo es posible. Ese mismo poder está en nosotros. Está en nosotros. Ahí lo dice. Y Él, si tú proyectas tu fe y le dice que vivifique tu cuerpo mortal, pon tu mano en la cabeza y empieza a decirle, tú vas a ver que el poder de Dios empieza a vivificar tu cuerpo mortal. A la derecha del trono del Padre es el centro del poder de todo el universo. Así es. Usa ese poder porque fue dado a Jesús y Él se lo ha dado a su cuerpo. Jesús está con un cuerpo glorificado, tomando posesión de sus derechos, esperando el tiempo del Padre cuando ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso va a ocurrir en el tiempo del milenio. Entonces tenemos que reinar como reyes en esta tierra. Hoy no vamos a poder cubrir la parte de reinar como reyes, pero a lo mejor la semana que viene podemos cubrirlo. Porque eso es lo que el Señor quiere. Él quiere usar a su cuerpo para que toda persona sepa lo que hizo Jesús por cada uno de ellos. Ya todos los pecados han sido perdonados, pero para que tú lo actives, tienes que recibir al Señor. Todas las enfermedades han sido ya sanadas, pero para que tú lo actives, tiene que ser por fe en las promesas. Todo ha sido dado, tú lo recibes por fe en las promesas. Yo tengo 101 escrituras de lo que Dios dijo sobre la sanidad en la Biblia. 50 en el Viejo Pacto y 51 en el Nuevo Pacto. Sí, así que un día voy a traerlas aquí, las voy a empezar cada miércoles a tocar 10 o 12 para que ustedes sepan qué es lo que dice Dios sobre la sanidad, sobre tu cuerpo, que Él te ha dado hasta 120 años con salud divina, si tú lo puedes creer, y todo se recibe por fe.
por fe. Sí, pastora, y aquí dice, como usted dice aquí, que tenemos que reinar como reyes en esta tierra. Y bueno, Él nos dice que somos reyes y sacerdotes si lo hemos recibido. Sí, así mismo Pero es. también nos deja ver que nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. Y Así eso es. está en Colosenses, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa el reino de tinieblas? Bueno, todo lo que es muerte, no necesariamente solo cesar de existir, No, sino todo lo que tiene que ver con el reino de todo lo que tinieblas, sí, enfermedad, pobreza, todo falta, lo que es de deuda, maldición, destrucción familiar. todo eso. Como dice la palabra en Juan 10:10, la división de los dos reinos. El ladrón viene para robar, matar y destruir, el reino de las tinieblas. Mas yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida Zoe, la vida de Dios. Ahí vemos los dos reinos. Primero, el reino de las tinieblas. Viene para robarte, matarte y destruirte. ¿Qué te roba la palabra? Así es. Lo vemos en las parábolas del sembrador, que lo que él viene a robarte es la semilla, la palabra, y si te roba la palabra no recibes de Dios. Bueno, eso fue lo que le robó a Adán, Sí, la palabra. se la robó, sí, así mismo, y eso nos ha afectado a todos Hasta ahora. nosotros. Mientras el diablo te mantenga en incredulidad, duda o razonando, te vence en toda la batalla. Así es. Y él ataca. Él ataca. El campo de batalla es la mente. Así es. Así que tú tienes que meditar en estas cosas que estamos enseñando hoy para que tú puedas recibir tu sanidad, puedas estar libre de deudas. Yo no sé cuál es el problema que estás pasando, pero todo es posible si puedes creer. Los reinos de este mundo están bajo el control del diablo. En el Evangelio de Juan, Jesús establece 3 veces que Satanás es el príncipe de este mundo. 3 veces. Fíjate. Él mismo lo dice, el príncipe de este mundo ya fue vencido. Pues él estaba hablando de lo que él iba a hacer. Porque cuando Jesús muere y va al infierno y está 3 días y 3 noches dejando todos los pecados y todas las enfermedades allí, cuando llegó al tercer día le quita las llaves al diablo, que es la autoridad, y el poder del Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Va y paga el precio con su sangre allá donde en el propiciatorio del cielo, y baja y le da a su pueblo, a todas las personas que lo reciben, la autoridad y dominio que se perdió en el jardín de Edén. Así es. Y así es. Jesús venció al diablo, lo despojó. Dios Padre lo exhibió. Los exhibió públicamente A todos esos demonios principados. Eso está aquí. Y eso es en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en su muerte y resurrección. Dios Padre los paralizó a través de la obra de Jesús. La autoridad se encuentra en su resurrección y la exaltación de Cristo por Dios. Esta autoridad fue dada a la iglesia de Cristo y te pertenece. Yo quisiera ir a Filipenses 2. Wow, tremendo. Ahí vemos la victoria de Cristo. La victoria de que es algo tremendo. Por eso es que Domingo de Resurrección es tan importante. Importante gozarnos en esa victoria. Y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios y no olvidarnos el motivo de esta semana. Mira lo que dice aquí. Haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, él era Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese es el kenú, es la palabra griega, el kenosis de Jesús, tomando forma, y esa palabra siervo es esclavo, hecho semejante a los hombres. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se volvió un pedacito de tierra como nosotros, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Wow. Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, el nombre de Jesús, que vamos a hablar la semana que viene, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo no sé cuál es el nombre de la enfermedad que te está atacando a ti, pero tienes que doblar rodillas en el nombre de Jesús. No tiene poder cuando tú usas ese nombre con autoridad, y esa enfermedad tiene que irse. El dolor tiene que irse. Y al final vamos a orar en ese nombre para que todo dolor y toda enfermedad se vaya y tú recibes de acuerdo a tu fe. A tu fe. Y eso es importante, Claudia. Muy importante. Porque si nosotros no tomamos autoridad, alguien la va a tomar por ti. Porque así es. La autoridad se encuentra en su resurrección. Así mismo. El poder, ese poder que Él nos dio, esa exaltación. Claudia, la cabeza no puede hacer nada sin el cuerpo. Por eso es que es tan importante que nosotros meditemos en esta revelación que estamos impartiendo contigo en este día, porque si tú meditas en eso, meditas en la palabra, la fe viene por el oír y el oír, y hablar la palabra, la autoridad va a ser una realidad en tu vida usando la arma. Amén. Vamos a darle algunas escrituras. Aquí tenemos Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es lo que le ordenó a la iglesia de hacer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo creo. En mi nombre, este es Jesús hablando, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así es, wow, tremendo. Y también en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A mí no me va a devorar, ni a Claudia tampoco. No le deis lugar al diablo. Así mismo. Resistidlo. Esa palabra resistirlo, pastora, es confróntalo. Sí, y con presión, que él no puede atacarte. Él anda buscando a ver cómo se puede colar, así que te digo a ti, cierra todas las puertas. Santiago 4:7. Escribe estas escrituras y medita en ellos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así que tú puedes decir a Satanás, tú no tienes autoridad sobre mi dinero, tampoco tienes autoridad sobre ningún ataque de enfermedad o mi familia. Rompo el poder del diablo en mi vida y en mi familia en el nombre poderoso de Jesús. Así como tienes que tomar la autoridad. Amén, así es. Así es. Así que tenemos que aprender y saber que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que tenemos una posición de reino, que tenemos autoridad. Y así nosotros saber que ese nombre nos pertenece. Así mismo. Es el nombre de familia. Ya es una familia. Somos unas criaturas nuevas, hechas nuevas por Dios. Así mismo. Y yo creo que deberíamos de tocar la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios, Claudia, después que nosotros tomamos nuestro lugar, nuestra posición, entonces tienes que ponerte la armadura. Eso está en Efesios. La armadura de Dios es la armadura del guerrero. Es lo que Dios nos ha dado para protegernos, porque Él sabe que estamos en este mundo. Y esa armadura nos protege. Te protege. Hasta antes para orar. ¿Tú quieres buscar? Está en Efesios 6:10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra hombres. Porque a lo mejor contra sangre y carne es contra humanos. O sea, la lucha no es contra nuestra familia, ni hermano, ni esposo. Con lo que está detrás de esa persona, con el espíritu que está detrás de esa persona. Sino con lo que está influenciando, exactamente. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Para él, ese es el ejército de Satanás. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Los gobernadores de las tinieblas son los que atacan a los presidentes, a los reyes, a los pastores, a toda persona en posición de autoridad. Es el nivel alto que nosotros tenemos que lidiar. Nosotros son espíritus, ángeles que están en lugares celestiales que si nosotros hacemos y tomamos autoridad sobre principados, potestades y gobernadores, el Señor se ocupa de nosotros, porque los gobernadores de las tinieblas gobiernan esta tierra. Mira qué importante es. Sigue Así con la es. armadura. Y otra cosa también que usted, recuerdo que nos dio esa enseñanza de la palabra contra, cara a cara, cara a cara. O sea, Ojo a ojo, ojo a ojo. ojo a ojo. Tú no te escondes del diablo. Tú no te miras, no. Tú lo miras ojo a ojo. Por eso contra principado, contra potestad, ojo a ojo con cada uno. Por eso es importante saber tu identidad en Cristo, de quién tú eres en Cristo. Así es. Seguimos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo Es todos los días. va a llegar. No, es todos ¿verdad? los días. No lo estamos esperando, No. pero estamos aquí en esta tierra. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora vamos a tocar las piezas de la armadura. Tienes que estar seguro que la tienes bien puesta. Eso no es leerlo, Claudia. No. Eso es haber leído la palabra en alta voz. Amén. Que es el cinto, es lo cinto de la principal. Si verdad. tú no lees la palabra en alta voz, no tienes la armadura puesta. Así es. Ok, toca la primera pieza. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. Entendiendo, ¿verdad? Claramente la palabra de tener Dios. revelación, leerla en alta voz, bien despacito, para que el Espíritu Santo te pueda explicar y dar revelación de lo que estás haciendo. Eso es lo principal, el cinto. La verdad. El lo centro, que aguanta. el centro del hombre. Y lo que aguanta, Y lo que todo el aguanta resto de las toda la piezas. armadura. Eso es el centro del hombre. Porque la palabra es Jesús. Amén. La coraza de justicia, vestido con la coraza Eres de justo. justicia. Tienes que saber que eres justo. Que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Porque ya eso lo tienes, pero tienes que saberlo. Así es. Las primeras tres piezas las tienes. Tienes la palabra escrita, eres justo. La tercera es La tercera es los pies calzados con el apresto del evangelio de paz. Eso viene diciendo caminando en paz Así con es. Dios y con tu Así prójimo. es. Esas tres piezas las piezas. tienes. Ahora las Amén. otras tres las tienes que tomar. Tomando el escudo de la fe, con que apagamos los dardos de fuego del maligno. Mira, refugio Mentira, completo bajo la sangre del Calvario, en donde el enemigo no puede penetrar porque Él nos tira dardos a la mente. a la mente. Nos tira dardos constantemente. Entonces, si tenemos esa convicción de la sangre de Jesús, pues estamos protegidos. Así mismo. Tomando el yelmo de la salvación. Eso protege la cabeza y la mente en contra de falsas enseñanzas y ataques a la mente. La única pieza que protege la cabeza. El yelmo. El yelmo de la Que salvación. cubre toda esta parte La de salvación, la mente de Cristo, dice Eso la Escritura. significa que la salvación significa que tú tomas tu sanidad, tu prosperidad, Amén. has sido liberado y estás en paz. Eso es lo que Amén. significa. Y la última pieza, Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. esa es la arma ofensiva que es escrito está. Es la palabra meditada, la palabra que tú has leído, que te la has comido. Es como comerte la palabra. Eso es lo que significa. Una palabra activa y revelada. No una palabra que tú oíste a alguien decir y tú vas a imitar. Eso es eco. No puede ser un eco. Tú tienes que leer la palabra, meditar en esa palabra y verte en esa palabra. Es como esa palabra, la espada va a salir de tu espíritu. Una Esa espada palabra, machaira. exacto. Dos bocas. No Tu va a salir boca de y la tu de mente. Dios. Eso es lo que significa. Amén. Dos bocas. La espada machaira tenía dos filos. Significa, una es la boca de Dios, la palabra escrita, y la otra es tu boca. Escrito está. Por eso en Romanos dice que la espada es la palabra, es viva y eficaz. Y corta. Y más cortante que una espada de De dos doble filos. Así Así Romano mismo. 8. ¿Verdad? Y lo último que nos No se te olvide Insta. orando. orando en todo tiempo. Con todo tipo de oración. Todo tipo de oración. Y súplica. Y súplica en el Espíritu.
Así que esa armadura tú la deberías de tener bien puesta. Después que tú tomas tu lugar allá arriba, vístete con la armadura de Dios. Yo no salgo de esta casa si yo no hago eso. Hay que salir vestidos con las armas que nos ha dado el Señor. Amén. Y tienes muchísimas armas. Esta no es la única. Él te ha dado la sangre de Jesús. Él te ha dado la palabra escrita y la palabra hablada. Él te ha dado la oración. Él te ha dado la armadura. Él te ha dado todo lo que Él puede darte a ti. Te ha dado el Espíritu de Dios morando en ti. Así es. Y te ha dado la autoridad que estamos hablando hoy. Mire lo que dice aquí también. Sí. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello Alerta. con toda perseverancia. Alerta. Lo que acabamos de leer que dice, velad porque el adversario anda como león rugiente, a ver dónde se puede colar. A ver si tú dices una palabrita negativa, a ver si se puede colar y tratar de ponerte dardos a tu mente. La mente, el campo de batalla. Así que, hablando negativamente, es como si nos conectemos con el reino de tinieblas. Así es. Porque nuestras palabras tienen poder. La vida y la muerte están en nuestra boca. Así mismo es. Entonces, estamos viendo aquí de la autoridad, de la importancia de tú saber la autoridad que tienes en Cristo Jesús. Tenemos unos ejemplos que queríamos tocar. Yo toqué uno la semana pasada hablando de los 19 testimonios de Jesús. Y toqué uno que es la mujer con el espíritu de enfermedad. Esa mujer tenía ese espíritu de enfermedad por 18 años. Y esa mujer, vamos a buscarlo aquí. ¿Lo tengo? Yo lo tengo aquí. Esa mujer llevaba así encorvada y no podía enderezarse. Y fue un sábado cuando Jesús la vio. Y le dijo, mujer, él toma autoridad y le dice, mujer, sé libre de esa enfermedad. Primero tomó autoridad y después le puso las manos. Primero tomó autoridad y después le puso manos. Y en ese momento la mujer hizo un movimiento y se enderezó. Pero lo que me gusta a mí que él le dijo, esta mujer llevaba atada todos estos años y es hija de fe, hija de Abraham. La hija de Abraham significa que era una mujer de fe. Así es. Y el Señor la liberó y se quejaban los fariseos y los saduceos porque fue un sábado. Y él dijo, ¿cuál de ustedes no saca su asno a tomar agua? Lo desata. ¿Cómo esta mujer, hija de Abraham, va a estar atada por tantos años? Fíjate. Por 18 años. Por 18 años que estaba atada. Satanás la tenía atada. La tenía atada. Y entonces ella se enderezó y le dio gloria a Dios. También Jesús en un cojo, un ciego, que era un demonio, él tomó autoridad, que está en Mateo, capítulo 9, creo, que tomó autoridad sobre, yo toqué esto la semana pasada, pero tomó autoridad sobre ese demonio y el ciego vio y habló. Era mudo y ciego. Así que estamos viendo que Jesús tomó autoridad sobre enfermos, sobre demonios, tomó autoridad sobre la fiebre de la suegra de Pedro. Que reprendió la fiebre, un espíritu de enfermedad y la fiebre se fue. Pero ahora yo quiero que Claudia comparta cuando comenzó el nuevo pacto que empieza en el libro de Hechos, después que viene el Espíritu Santo a morar aquí, el primer milagro de la iglesia. Y eso fue hecho por hombres. Eso te deja saber a ti que a ti te pertenece tomar autoridad en el nombre de Jesús. Sí, ¿quieres compartir la historia esa, sí, Claudia? Sí, y quiero brevemente decir, porque Jesús había dicho a sus discípulos que ellos iban a recibir el poder, que ellos iban a recibir ese poder para hacer la obra y lo y empezar el ministerio,
para hacer las obras que yo hago y mayores, dijo el Señor, ¿verdad? Y lo recibieron. Y lo recibieron en el día de Pentecostés. Después que ellos han sido llenos de ese poder y reciben, ellos van y empiezan a predicar con denuedo el evangelio. Así o sea, es. no hay temor, empiezan a hablar de Jesús. Y en el capítulo 3 vemos el primer milagro que lo menciona de la iglesia. De la iglesia, que era un hombre cojo, era un hombre cojo de nacimiento a quien ponían en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Y entonces ahí vemos que este hombre pedía limosna a todos los que entraban por ahí. 38 años. Por 38 años. Y entonces, cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo, lo ven. Y este hombre le pide limosna. Y Pedro le dice, ¿verdad? Mirándole fijo a los ojos, él miró fe. Él miró la fe. Él le dijo, mírame. Y el hombre esperando a recibir algo. Entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Es el versículo 6. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así es. Así, en el nombre de Jesucristo. Esa enfermedad tiene que irse de tu vida. Esa es autoridad. Y en el versículo 16, allí explica Pedro el milagro, porque había sido Pedro cuestionado, ¿verdad? De por qué estaba haciendo estas cosas. Y dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Eso fue ya el nuevo pacto. Así es. Pero también que yo no pude tocar la semana pasada por falta de tiempo, el endemoniado gadareno. Esa fue otra liberación que hizo Jesús en Mateo 8, 28, cuando vinieron a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mire cómo el diablo asusta a la gente. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo reconocieron que era Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjate, antes de tiempo. Ellos están aquí por el tiempo que le dio Dios a Adán, que legalmente se lo entregó al enemigo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo que sí. El hombre fue liberado por completo, y ese hato de cerdos se cayó por un barranco, porque los demonios entraron en ellos. Eso te deja saber el poder que nos ha dado el Señor a nosotros. Y es importante que tú sepas eso, que tú tienes autoridad. Como dice en Lucas 10, 19, ahí en esa escritura, él te dice que te ha dado autoridad de pisar, de patear escorpiones y demonios, y sobre todo la fuerza del enemigo, y nada te dañará. Serpientes y escorpiones son demonios. He aquí os doy autoridad. Potestad significa autoridad. De hollar, pisar. ¿Ves? Y te está diciendo la autoridad que te ha dado, y dice que nada te dañará, pero tú tienes que tomar esa autoridad. Tú tienes que saber la autoridad que tú tienes para que la tomes. En Mateo 28, en el versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Eso es tú y yo. Por tanto, estaba diciendo, por tanto, yo se las estoy dando a ustedes. Como está transfiriendo, delegando esa autoridad. Eso va con lo que leímos en Marcos. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Esa es la misión de nosotros, su cuerpo. De ir. Sigue, termínalo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado.
y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin. Y en la otra parte, que es Lo que yo leí ahorita de Marcos, que dice, nos dio en mi autoridad nombre, en mi nombre. echan fuera demonios, hablan nuevas lenguas y pondrán manos sobre los enfermos y son sanados. Así es. Eso es para ustedes que están viendo y para nosotros. Amén. Eso no es solo para los apóstoles, eso es para su cuerpo. La iglesia. La cabeza envía y planea y el cuerpo hace. Tienes que saber que la cabeza Cristo, nosotros el cuerpo, fuimos levantados juntamente, Cristo y su cuerpo sentados en lugares celestiales a la derecha del trono, donde está la autoridad que ha sido dada a ti y a mí. Y les hemos dado bastantes versículos para que los escriban y los tengan, que esa autoridad nos pertenece desde el principio, pero Adán legalmente se la dio al enemigo. Esto es un repaso para que sepan la autoridad que tenemos. El enemigo ha tenido esa autoridad hasta que Jesús viene, paga el precio, derrama su sangre, lleva la sangre al cielo y paga por el pecado del hombre. Dios acepta esa sangre que limpió el pecado del hombre. Jesús baja y le da autoridad a toda persona que lo reciba a él. Ya todo ha sido dado, pero para que tú lo actives tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador. Y en el momento que tú lo recibes, esa autoridad y ese nombre te pertenece. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aquí es darte una oportunidad para que tú recibas al Señor. Para que tú recibas al Señor. Quiero hacerlo antes de orar por ustedes, porque esto es de suma importancia que tú lo conozcas, que tú lo recibas, para que actives lo que ya ha sido dado y pagado por el Señor, para que tú tengas todas esas promesas, 7,000 y pico de promesas que son tuyas, y tú las puedas recibir a través de tu fe. Porque en el momento que tú recibas al Señor, la medida de fe es dada por Jesús. Amén. Y más con la palabra que te hemos enseñado hoy. Pastora, rápidamente, que el tiempo no Sí. da. Yo creo que es vital, importante entender y saber que tenemos autoridad, y ahora la iglesia tiene que tomar autoridad. Con todo lo que está pasando. Tenemos que aprender a tomar autoridad, porque eso es lo que no ha hecho la iglesia. No lo ha hecho, porque no se enseña. Por eso lo vamos a enseñar hoy y lo vamos a enseñar el miércoles que viene. Repitan esta oración y reciban al Señor, si usted nunca lo ha hecho. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos, y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Y te doy gracias, Señor, que por fe has entrado a mi corazón. Gracias, Señor, que soy salvo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, has recibido tú al Señor. Ya tienes la autoridad te pertenece el nombre, pero es importante que tú aprendas sobre la palabra de Dios. Aquí todos los miércoles estamos, algunas veces con Claudio, otras veces yo doy la enseñanza, y es importante que aprendas todas estas enseñanzas que fueron por la cual yo recibí mi sanidad. La sanidad que pueden buscar ahí el testimonio mío, que yo fui atacada con un cáncer muy malo, que era de muerte, y el Señor lo desapareció. Y si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Así que vamos a tomar ahora, vamos a hacer una oración y tomar autoridad. ¿Quieres tú hacerla, Claudia? Una oración, toma autoridad, envía la palabra y toma autoridad sobre todo dolor, sobre toda enfermedad. Y yo voy a interceder aquí que las personas lo reciban por fe. ¿Ok?
Padre, en el nombre de Jesús, Sí, mi Señor, Dios. estamos ahora, Padre, creyendo Sí, y Padre. sabiendo que tú nos has dado Sí, mi autoridad, Dios. que tú enviaste tu palabra y tu palabra nos sanó. Sí, mi Así Dios. que yo estoy ahora, Señor, en unión con Dialma, Sí, Señor, mi Dios. enviando la Sí, palabra mi Dios. que corre velozmente Sí, por toda Padre. la tierra, Sí, mi por Dios. Centroamérica, Suramérica, por todas las partes de Sí, mi habla Dios. hispana en esta hora, Señor, y enviamos esa Gracias, palabra Señor. y tomamos autoridad ahora en el nombre de Sí, Jesús. Padre. Vinimos en contra de todo espíritu de Sí, enfermedad, mi Dios. de toda dolencia, de todo nombre de enfermedad. Lo ponemos Gracias, bajo el Señor. nombre de Jesús. Sí, mi Dios. Y declaramos que en el nombre de Jesús ellos reciben Sí, su mi sanidad Dios. ahora, porque Ahora. tu palabra no regresa a ti vacía, Gracias, sino Señor. que es prosperada para aquello que ha sido enviada. Sí, mi Tú Dios. apresuras tu palabra para ponerla por obra. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora, Señor, sabemos que cada persona Sí, mi que ha Dios. escuchado esta enseñanza y ha recibido tu Sí, mi palabra, Dios. toma autoridad en el nombre de Sí, mi Jesús. Dios. Y esa enfermedad tiene que irse de su Ya. cuerpo ahora. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús, sé libre, sé sano, sé próspero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero que tú digas, yo lo creo. Yo lo recibo. Yo tengo mi sanidad. Y yo te doy gracias, Señor, por esa sanidad. Y te doy gracias porque yo he perdonado a toda persona que me ha hecho daño. Si tú dices eso y lo recibes por fe, yo te digo a ti que en ese momento recibiste tu sanidad en el Espíritu y a través de tu fe, dando gracias a Dios y siendo hacedor de la palabra, esa enfermedad se va. Se va. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Wow. Y Tantas cosas que todavía, cosas que ¿verdad?, para queríamos compartir. cubrir, pero yo creo que han entendido un poco más sobre la autoridad. El miércoles que viene vamos a tocar la importancia de saber el poder del nombre de Jesús. Y ese es un poder tremendo. Y condiciones para Sí, también mantener la la autoridad. autoridad. ¿Por qué es El importante Espíritu. la autoridad y dominio que el Señor nos ha dado? Amén. Y ahora nos despedimos, Claudia y yo, pero si quieren alguna información o comprar algunos CDs o bosquejos, pueden buscarlos en el www.lamedicinadedios.com y ahí hay bastante información que pueden comprar y adquirir. Y también están todos los programas que se han dado, hay como 19 programas que hemos dado de diferentes temas. Así que esperamos que la semana que viene estén también sintonizados a este programa, miércoles a las 8 de la noche. Nos despedimos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.